Hacer una pregunta. ¿Dios existe? Es una de las cuestiones que vamos a debatir. ¿Creen que este tipo de afirmaciones deben anunciarse, por ejemplo, en el transporte público? Pues así está ocurriendo desde hace unos días ya en Barcelona. Creyentes y no creyentes están enfrentados en una batalla publicitaria que pronto va a llegar aquí a la capital, a Madrid y a otras ciudades españolas. Pero de algo parecido vamos a seguir hablando después, y es de esa campaña que dice, se plantea, si Dios existe, probablemente Dios no existe, deja de preocuparte, dice esa campaña. La vamos a debatir aquí con dos invitados dentro de unos minutos. Hasta ahora. Seguimos en 59 segundos. Ustedes no lo pueden ver, pero durante la publicidad aquí sigue el debate. Los tertulianos, da igual que empecemos, ellos siguen con el tema anterior, pero vamos a cambiar de asunto. Desde hace unos días en Barcelona, los ciudadanos de esa ciudad pueden ver en los autobuses una nueva campaña publicitaria que dice: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Es una campaña, una iniciativa que ha puesto en marcha la Unión de Ateos y de Librepensadores, y tenemos aquí esta noche a un representante de esta iniciativa, es Luis Vega. Luis Vega, muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Le hemos pedido también al director de la revista Eclesia, a Jesús de las Heras, que nos acompañe para ver qué opina en este caso la Iglesia de esta campaña que dicen que es atea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, ya casi colaborador de 59 segundos. Bien hallado, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Luis, le pregunto, ¿por qué es necesario que los ciudadanos de Barcelona y dentro de pocos días en otras ciudades de España lean probablemente Dios no existe? Es necesario porque yo creo que uno de los temas pendientes en todavía en nuestra nación, heredado de una transición, en mi opinión, no terminada, es el debate de la libertad religiosa. Los ciudadanos tenemos derecho a expresar y a vivir con lo que pensamos, con nuestras inquietudes, con nuestros proyectos, y uno de ellos es el proyecto que tenemos los ateos. En este caso concreto, pues hemos buscado una fórmula que nos parece que primero está pagada por nosotros, por la gente anónima que se considera atea, está controlada. En nuestra página web aparece los ingresos que nos han desbordado y los gastos. No tenemos ninguna subvención de ninguna organización, de ninguna institución, y creemos que de una forma tranquila debemos de plantear a los ciudadanos esa necesidad de un debate de un colectivo que cada día está en alza. Bueno, eso es lo que dice Luis Vega. Jesús dice que es necesario para abrir un debate sobre la libertad religiosa, pero en la Iglesia no ha gustado nada. Dicen que ofende y que crea una polémica ficticia. ¿A usted qué le parece como sacerdote? Yo creo que se trata de una iniciativa en principio legítima, pero que inmediatamente cae en el abuso del mismo Estado de Derecho en que se ampara. Porque no es solo el probablemente, parte de o arranca de una hipótesis para luego afirmar y descalificar. Disfruta de la vida y no te preocupes, como si los miles y millones de personas que creemos nos viviéramos frustrados en la vida. Creo que es una campaña intelectualmente obsoleta, un tanto decimonónica, con todo el respeto y el afecto a Luis, una campaña sociológicamente irrelevante, con una clarísima desproporción, una campaña históricamente ignorante, farisaica. Se haría en Irán, se haría en Arabia, una campaña que puede ser también una cortina de humo, y una campaña, sobre todo y ante todo, injusta. Perdóname, Jesús, pero todos esos calificativos que según ustedes califica la campaña farisaica, irrelevante, ignorante y demás, ¿se podría decir también de la otra campaña que ha surgido? Por cierto, esta es idea de Londres, enseguida le voy a dejar a Luis, que dice: Dios sí existe. Es que el Dios sí existe, vive la vida y eso no descalifica a nadie. No está diciendo Dios sí existe, los amargados son quienes no creen, que es lo que aquí implícitamente se nos está diciendo a quienes creemos. Yo invitaría a los telespectadores, empezando por quienes nos acompañan en el estudio, a que revisaran el bien inmenso que ha hecho a la historia de la humanidad la gente que ha creído como Gandhi, o como Tagore, o como Desmond Tutu, o como el mismo Lutero, o como Teresa de Calcuta, o como Juan XXIII. Nuestro mundo es mejor gracias a Martin Luther King,
gracias a los que creen. Donde se cree en el Dios verdadero, hay libertad. Gustavo Bueno, un autor poco sospechoso de creyente, dice que el Dios de los cristianos nos libera de la superstición y de la secta. Esa campaña que para Jesús de las Heras descalifica, dice, a los creyentes, es una campaña, yo decía, que ha nacido en Londres. ¿Qué tiene que decir Luis Vega? Sí, en primer lugar tengo que decir que no es una campaña obsoleta ni irrelevante, porque yo creo que hay pocas campañas que han tenido la imaginación de la nuestra, hasta el punto de que en este momento hemos alcanzado nuestro objetivo con, en principio, algo más de 2.000 y pico euros, aunque la campaña va a seguir. En este momento estamos casi por los 20.000 de recaudación. No es ninguna campaña obsoleta, es una campaña con un gran éxito, pensada de forma muy inteligente. Y es un hecho objetivo, no subjetivo. Por otra parte, nosotros lo que decimos es que este mundo ya tiene suficientes problemas para añadirles algunos de tipo subjetivo. Creemos que el cielo y el infierno están aquí, que lo que haces será premiado o castigado aquí, y en ese sentido pensamos que cada uno, porque la felicidad es algo muy particular, es feliz en lo que cree, pero que si además no tiene ataduras, pues será más feliz. Si les parece, Jesús, déjeme que escuchemos también, para que no se nos agote el tiempo, a nuestros tertulianos, que les veo con ganas de opinar. Fernando Berlín, de este tema. Hombre, señor de las Heras, yo con todos los respetos, pero que sea la Iglesia Católica la que hable de las cosas obsoletas suena un poco, por lo menos llamativo. ¿Qué va? Cuando dice usted y le compara la situación de un país europeo como España con la situación de Irán, y lo pone como ejemplo de modelos, que no creo que Irán, que vive en una situación casi de la Edad Media, no creo que sea comparable Irán está diciendo él también, comparable a la situación cultural europea y desde luego española. Pero yo me gustaría, tengo 59 segundos y le ruego que me respete y enseguida me callo yo. Yo tengo aquí la nota del plan de comunicación del 2007 de la Conferencia Episcopal, en el que ustedes invirtieron una gran cantidad de recursos económicos para hacer publicidad en prensa, radio, internet, televisión, un plan que se ha sostenido después durante el año 2008. Jamás habrá escuchado usted una sola, a pesar de que utilizaban en parte recursos públicos, puesto que han recibido durante muchos años recursos públicos, y no han escuchado una queja. Yo no entiendo cómo la libertad ajena puede suscitar una campaña que, por cierto, aquí analizamos en 59 segundos y era una campaña moderna. Vamos a ver, es que estamos mezclando, Fernando, churras con merinas. Yo he empezado por decirte que es una campaña legítima, pero que el ejercicio de la libertad no puede ir en contra de nadie. Probablemente Dios no existe, punto pelota, sea ateo, bueno, sería discutible. Probablemente Dios no existe, disfruta de la vida y deja de preocuparte, está llamando a quienes creemos aburridos, tristes y frustrados. ¿Y cómo no va a hablar la Iglesia Católica de libertad? ¿Quién es Bartolomé de las Casas? ¿Quién es Francisco de Vitoria? Pero también tienen ustedes episodios muy oscuros, Fernando, tampoco me has pongamos dicho ahora que la Iglesia antes Católica que te dejara hablar, tiene todo luces. Te pido, porque además va en mi detrimento del tiempo estos segundos, así que me tienen que dejar 5 segundos más. Bueno, yo me refería, Luis, cuando he dicho obsoleta, no a la campaña desde un punto de vista de marketing publicitario, que chapó, 15 días de éxito. Me refería a la idea, creo que intelectualmente... A la idea, Luis. O sea, yo en primer lugar creo que entrar en los buenos y los malos de la película es un tema que no interesa a nadie, porque cuando se habla de personas insignes, yo puedo hablar de Buñuel, que es la persona que representa este propio edificio, podemos hablar, en fin, sería extensa la cantidad de personajes ateos que son también ilustres y dignos. Ese es un debate, en mi opinión, para otro lugar. Y si hablamos también de buenos y malos, pues podríamos hablar en este momento del pueblo que se cree elegido, que es Israel, que está organizando un genocidio en el pueblo palestino, que curiosamente en la otra parte hay un sector que son los de Hamás, que son musulmanes. O podríamos hablar de la Inquisición española, y sería entrar también en una parte que no creo que interese, donde yo le recuerdo que hasta el año 92 no se resolvió el problema de Galileo. Les voy a pedir que nos centremos en el tema y que se hacen referencias a otra gente y no puedan defenderse. Les pido que nos centremos en lo de los autobuses. Fernando. Sí, a mí la verdad que la campaña me divierte, porque me parece que desde un punto de vista creyente, si lo fuera intensamente,
pues me gustaría que se hablase de Dios. O sea, yo creo que es bueno que se hable de Dios. Es verdad que no me gusta el lema este de la campaña de que si eres creyente eres un tristón y tal. Me parece que es poco afortunado. Yo creo que podríamos poner de acuerdo. Pero lo que sí me ha llamado poderosísimamente la atención, es de decir, es que ahora de repente hemos visto la emergencia de una nueva religión. Ser ateo es ser religioso. Es una nueva religión de la que hay que hacer proselitismo, hay que hacer apostolado, hay que buscar creyentes. A mí me ha llamado eso la atención. Me ha llamado la atención. Sabemos que con un lema no se va a vamos a ver, yo entiendo que una campaña de publicidad se hace para captar ventas. Déjame acabar, que ahora estos 1.050. Pero ¿cuál sería el problema? Pero si yo no he dicho que me parezca mal, he dicho que me llama la atención que ahora hemos visto una nueva religión, la religión de los ateos que buscan conversos. Y me sorprende porque esto es nuevo. Puede ser una nueva filosofía, no una nueva religión. Puedo acabar, que ya va a ser difícil, me han quitado Fernando, la palabra 3 veces. porque esto ya sabes que lo hacéis todos. Sí, lo siento, pero mientras se te baja el micro, vamos a... Sí, como haces tú habitualmente. Vamos a dejar que nuestro invitado responda y te dejo otro turno de 10 segundos. Bueno, venga, termina, venga. No, y es poco afortunado también vincular este debate de la libertad religiosa al franquismo, porque Obama, que toma posesión un día de estos, no tiene que ver con el franquismo, y la presencia de Dios en Estados Unidos, en la política americana, estaremos de acuerdo le va a dar en que tiene muy poquito que ver con Franco, vamos, muy poquito. Yo lo que he dicho es que que queremos generar una situación de normalidad. No estoy. ¿En qué no está la normalidad? Esa es una pregunta relevante. Pues en el hecho de que precisamente una campaña de este estilo, una campaña que tendría que haber pasado prácticamente desapercibida, está teniendo la repercusión que tiene. Es decir, hay una asignatura pendiente que es el que se pueda debatir con tranquilidad en un Estado democrático distintas opciones y planteamientos, religiosos o no religiosos. Y eso no se ha hecho en este país y por eso precisamente estamos hoy aquí. Por otra parte, nosotros, como cualquier ciudadano, tiene su propio concepto de lo que es la felicidad, de lo que es la libertad, dentro de unos parámetros culturales y mundiales que entendemos. Nosotros creemos que ser más feliz sin tener el miedo al infierno, dogmas detrás y todo el aparato que tiene la Iglesia. Y por último, bueno, como se me acaba el tiempo, el último lo dejaré. Después, lo deja para el final. Que responda Jesús y vamos con Arsenio. Bueno, yo respondería que hubiera sido al revés. ¿Qué hubiera sido si la iniciativa hubiera procedido, en el caso concreto en España, de la Iglesia Católica, y hubiéramos descalificado a quienes no creen o a quienes no son católicos? Bueno, vamos a ver, Luis, si ahora hacemos un debate de historia, estoy encantado en hacerlo, porque soy periodista y licenciado en Historia de la Iglesia, y estaría encantado. Antes citabas a Buñuel, yo te puedo citar a León Felipe, también agnóstico. Él escribió el siguiente verso: nada se ha escrito más grande sobre la tierra que la cruz de Cristo. Yo no estoy descalificando, ni estamos descalificando a quienes os consideráis o sois ateos. Estamos diciendo que nos estáis llamando bobos a los demás. Si yo te llamo a ti bobo, obro muy mal, aunque me crea en la razón. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si hay ese abuso al que antes aludía, el abuso de que... Se le acabó el tiempo, Arsenio. Yo señor de las Heras, realmente voy a utilizar un término de la Iglesia. Yo estudié en un seminario durante unos cuantos años. Estoy francamente escandalizado de lo que le estoy oyendo. No se ha escuchado, Arsenio, pero dice que se te nota. Estoy totalmente escandalizado. Escándalo farisaico. Ese es mi turno, es mi turno. ¿Le llamáis farisaicos, obsoletos, ofensivos? Oigan, no, le llamo. Que llevan ustedes 2000 años haciendo campaña por una campañita de 2.000 euros. Y ustedes llevan haciendo campaña con dinero público muchas veces, ellos con dinero privado. Por favor. Vamos a ver. Dinero público. Y no se hagan, que estamos en mi turno todavía. Déjale terminar. No se hagan los ofendidos, que llevan ustedes llamando malos a los que no piensan como ustedes 2000 años. Dinero público es que yo decida dónde van a parar mis impuestos. Dinero público es que la escuela concertada ahorre cada año al erario, este sí público, 3 millones de euros. Dinero público son los misioneros españoles que no tienen seguridad social y están en los basureros del mundo a donde no van otros, y no me quiero meter con nadie. Dinero público es Madre Teresa de Calcuta. Y además, ¿qué es dinero público? El hecho religioso, el que yo sea sacerdote o el que yo sea creyente, significa que no tengo derecho a estar presente en la esfera pública.
pública. Hombre, y el dinero público que invirtieron en GEScartera y el dinero, bueno, el dinero público para hablar de dinero en público, GEScartera, Fernando, no me interrúmpeme, porque no vamos a hacer un drama. Pero el dinero si no público aburrido, que invertimos en GEScartera, tú sabes, y si no, estoy dispuesto a informarte que es un bluff. Demuéstrame tú que la Iglesia Católica invirtió dinero público en GEScartera. Bueno, y a lo mejor resulta que sí. Déjeme, Jesús, que se le ha acabado el turno y aquí manda el micrófono, además de un poco Ana Pastor. Es el turno de Arsenio, como él decía. Unas pequeñas precisiones, sí, dinero público, pero si su sueldo sale del dinero público o no. No hablemos de la historia. Su sueldo de Jesús, déjele terminar, por favor. De días de 26 horas de trabajo. Perfecto, pero que ¿quién lo paga, oiga? Que lo paga mi trabajo. ¿Y el tuyo quién lo paga? No, lo paga mi empresa. Bueno, pues en este caso lo paga mi empresa. ¿Qué es la Conferencia Episcopal? ¿Y de qué se nutre? Oiga. De lo que libremente los ciudadanos, aparte, Arsenio, ¿en qué mundo vives? ¿No sabes que ya desde hace 2 años no recibimos una sola peseta o un solo euro que no decidan directamente los españoles? Perdone, dinero que se detrae del bolsillo común de todos. Dinero que el contribuyente libremente decide asignarlo a la Iglesia. Hombre, no confundamos. Vamos a acabar un debate. Avancemos con el sueldo. Jesús, escúcheme. Vamos a avanzar con el debate del sueldo de Jesús de las Heras y de Arsenio Escolar, que los dos conocen cuál es su procedencia. Y continúa, Arsenio, cuando se te suba el micro, se te baja, lo siento. Esperanza, y seguimos por aquí con Luis. No, yo insisto en lo que he dicho al principio. Estoy escandalizado. Bueno, María Esperanza. Escandalizado. No, me han convertido. Yo no estoy escandalizada. Lo que sí veo es que usted insiste en el error que suelen cometer los católicos de adueñarse de Dios. Dios es su Dios y no hay más dioses. Y eso verdaderamente a mí ya me parece que no está bien. He citado pero a Gandhi, en todo caso, a Tagore. Sí, pero ¿sabe qué le digo? Que a mí me parece que Gandhi y Tagore, por encima de creer en Dios o no, lo que creían era en la gente. Pero fundamentalmente creían en la gente. En Dios, Mercedes. Precisamente, María Esperanza, perdón. Precisamente porque creían en Dios. Precisamente. Pero padre, ¿puede dejar terminar algo? Sí. A ver, María Esperanza, yo quiero decir que ustedes, desde luego, en este país, están acostumbrados a tapar la calle, desde siempre, a tapar la calle, que no pase nadie, y hace poco la acaban de tapar en la Plaza de Colón. Yo tenía que pasar porque iba a coger el AVE y tuve un problema grandísimo porque había miles de personas tapando la calle con su Dios allí puesto y bueno, pues muy bien, nos aguantamos. Dejadme que escuche, lo siento, María Esperanza, a Luis Jesús. Tenemos otro invitado en la mesa al que también quiero escuchar. Luis. Vamos a ver. Nosotros no vamos a decir nunca que aquellos proyectos que sean útiles para la sociedad haya que eliminarlos. Pero hay que tener en cuenta que en España hay más de 800.000 voluntarios en organizaciones no gubernamentales haciendo cooperación y solidaridad, pero son voluntarios en asociaciones que presentan proyectos, que son evaluados, que son controlados, es decir, que rinden cuentas porque es un dinero público el que se utiliza. Ese es el sistema que si lo utilizara las distintas iglesias, yo no voy a centrar en mi tema la católica, podría tranquilizarnos a muchos ciudadanos porque sabríamos que estaría bien destinado. ¿Y por qué no lo iba a hacer la iglesia? Pero desde luego con las mismas reglas del juego que los demás. Eso es una cuestión importante. Nosotros lo que sí consideramos es que en esta sociedad se puede no creer en Dios y tener unos principios éticos y morales. Esther. No, a mí me llama la atención porque efectivamente el debate no es el papel de la Iglesia Católica. No venimos aquí a hablar de lo que está haciendo Cáritas estos días, dando de comer a tanta gente que lo está pasando mal. Por cierto, en esta mesa nadie ha criticado ese tipo de cosas. Pero yo creo que ese no es el tema y sí me interesa aprovechar que tenemos a un ateo delante para decir dos cosas. Una, que a la pregunta de si usted se subiría en un autobús en el que pusiera no, probablemente, Dios no existe, yo digo que sí, porque si no, no cogeríamos un transporte público, porque un mensaje publicitario puede ser tan contradictorio con nuestra forma de pensar, que yo lo dejo en eso. Le quiero preguntar al señor Vega, porque sí me interesa conocer
¿en qué cree un ateo? ¿Por qué no han puesto simplemente Dios no existe en vez de probablemente, que yo, en fin, para un ateo Dios no existe? Y si el ateísmo, en su opinión, da la felicidad, porque si la fórmula es esa, explíquenosla, porque hace mucha falta ser feliz. No nos salgamos de que es un eslogan publicitario. Es decir, ¿por qué hemos puesto probablemente? Pues porque los ateos llegamos a una convicción de que no existe Dios por unas vías que se llaman la razón, la lógica y la ciencia. Y en la ciencia el término probable es el habitual. A uno le pregunta a un científico, oiga usted, ¿existe una montaña de diamante, solo de diamante? Dice, con mi experiencia le tengo que decir que probablemente no. Está diciendo que no, pero su experiencia, el entorno que le rodea, no le lleva mucho más allá de eso. Pero es que además queremos hacer una campaña que sea no ofensiva, como la ha entendido Jesús, sino todo lo contrario, dar cabida al debate en ese concepto de la idea de Dios. No recuerdo lo segundo. La felicidad, que si efectivamente el ateísmo es igual a la felicidad. Creo que lo he dicho antes. Solamente sí, lo que pasa es que se le va a bajar el micrófono y esto ya sabe que no perdona. Sí, enseguida se lo doy. Preguntaba Esther si alguien se subiría a un autobús con el lema probablemente Dios no existe, aprovechando que tenemos a un sacerdote de la Iglesia Católica, se lo voy a preguntar, pero solo le voy a dar 3 tipos de respuestas, que es la que hemos puesto en nuestra web. Sí, no o le daría igual. ¿Al Señor Jesús de las Heras? ¿Al Padre Señor Jesús de las Heras? Lo más probable es que no me diera cuenta del anuncio que llevaba el autobús. ¿De verdad? ¿Ha visto las imágenes? Yo creo que no me daría cuenta. Yo creo que estaría. ¿Y en caso de darse cuenta? Yo creo que estaría mirando el reloj. Esa opción no viene en la encuesta, padre. A ver cuánto llega. Bueno, no tendría, si no tengo más remedio que llegar a un determinado sitio, me montaría en el autobús. Tampoco hay que ser absurdos en la vida. Bueno, nuestra encuesta dice que un 38% Arsenio de la gente, ahí lo estamos viendo, opina que sí, se subiría a un autobús que lleve ese lema. No, un 19 y un 42, que es la opción ganadora de momento, le da igual. No hay ninguna opción, Jesús, que diga que no lo ha visto. Pero bueno, seguimos por aquí. Le voy a dar 10 segundos y seguimos con Berlín. Sí, contestar. Nosotros en nuestra campaña no queremos convertir a nadie, porque además las campañas de ese tipo no van a cambiar a nadie, ni tampoco estamos vendiendo felicidad. Lo que sí decimos es que es más fácil ser feliz si no tienes ataduras subjetivas, no que seamos felices. Los ateos, como todos los humanos, tenemos primero un marco de felicidad que puede ser distinto uno a otro, un ateo del de otro, un católico del de otro, pero sí creemos que todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno, es lo que nos da esos principios de funcionamiento en la vida, y eso es más fácil para ser feliz que estar pensando en el purgatorio, en el infierno, en el cielo, en los dogmas, que además esos dogmas es algo que no permiten la discusión. Nosotros permitimos la discusión. Todo eso hace que sea un poco más feliz. ¿Usted cree en Dios? Porque él probablemente no me ha quedado claro. ¿Usted cree en Dios? Se le baja el micro justo cuando le hacéis unas preguntas de un calado que Esther, no se le está escuchando. Entendemos todo el funcionamiento del programa. Si se le baja el micro, no lancéis preguntas. Fernando Berlín. Es muy relevante la encuesta que estabas anunciando, Ana, porque eso demuestra que efectivamente en este país sí hay un problema. Si hay un porcentaje, que creo que era el 19% de personas que no se subirían en el autobús porque figura un cartel de este tipo, yo me pregunto qué hace ese porcentaje cuando hay un anuncio de zapatillas deportivas que sabemos a ciencia cierta, demostrado y denunciado, que fabrican críos en la India, y sin embargo se suben en el autobús sin preguntárselo. Es decir, en este tema hay un problema, pero en los otros nadie lo discutiría. Pues yo voy a decir una cosa. De todas formas, a mí esta campaña personalmente no me disgusta, porque creo que da visibilidad a los ateos y a los laicos, pero me parece que está en la dialéctica del siglo XVIII, creyentes versus no creyentes. Cuando eso es verdad que es un debate superado. El problema ahora es monolitismo frente a pluralidad. Y en ese sentido, el gobierno está desarrollando una ley, que es la ley de libertad religiosa y de conciencia, que va a salir adelante este año, y es una ley muy importante porque habla de una sociedad plural con muchas religiones y que cada uno tiene una interpretación diferente sobre la religión. Y en ese sentido, la Iglesia Católica intenta monopolizar. Vamos a ver, yo... declarándome, yo soy de las que creo en Dios. ¿Y subirías a un autobús con ese lema? Sí, tranquilamente. A mí no me ofende, no me ofende en absoluto. Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte. No sé qué preocupación pueden tener los ateos. Yo, créame, no vivo nada preocupada ni por el infierno, ni el más allá, nada. Probablemente me preocupan las mismas cosas que a usted, que legítimamente se declara ateo. Ana,
Yo el ateísmo lo respeto, me parece interesante, me parece sugerente. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes como ateos? Es mi pregunta. Intelectual, desde el punto de vista de la razón. Yo creo que se ha visto a lo largo un poco del debate. Nos preocupan las posiciones radicales que no dan salida a los problemas. Y podría decir, y parecería demagógico, pero es así, y he recordado antes la guerra de Israel, pero hay otras muchas más, que muchas de ellas, aunque todos sabemos que detrás son siempre por el poder y por la economía, pero se utiliza como argumento la religión demasiadas veces, no digo siempre, sino demasiadas veces. Nos preocupa la intolerancia, y la intolerancia va más ligada, no digo que exclusivamente, hay intolerancia también probablemente por gente no creyente, pero la intolerancia está mucho más ligada a planteamientos religiosos de todo tipo, islamistas, por ejemplo, evangelistas, católicos, mormones, en fin, y pensamos que quitándonos esas ataduras tenemos más facilidad de diálogo. Jesús. Bien, a propósito de la guerra actualmente en la Franja de Gaza, que 2 veces ha citado Luis Vega, pocas voces más coherentes que la voz del Papa Benedicto XVI, como en su momento lo fue la de Juan Pablo II, condenando la guerra de Irak. Un hospital de Cáritas, que citabais antes de Cáritas, ha sido estos días bombardeado, destruido en Gaza. En Palestina, en Belén, en territorios ocupados, tenemos la presencia de católicos franciscanos cuando nadie quiere quedarse allí, como acontece en tantos rincones de África. Desaparece todo el mundo y ahí los únicos que se quedan son los misioneros. En ese sentido, la fe aporta ese plus de felicidad a quien lo vive. ¿Quién puede negar que fue una persona feliz, aunque absolutamente lacerada por el dolor, Juan Pablo II o Madre Teresa de Calcuta, o nuestras madres en su fe sencilla, o nuestras abuelas? Por eso yo respeto, Luis, al ateo, pero no quiero que me descalifique. Se ha dicho muchas veces en la mesa, se ha hecho referencia a lo que ocurre en el tercer mundo. Desde luego todos apoyamos el trabajo que hace la Iglesia en el tercer mundo y los que lo conocemos desde luego, pero eso no significa que el resto de la gente que no pertenece a la Iglesia católica no lo haga y no huyen en situaciones complicadas. Totalmente, cuando sabemos Ana, que existen muchos cooperantes españoles. Pero no quiero entrar en polémicas, solo quiero decir que apoyamos las dos cosas. Que no estoy diciendo en absoluto que los demás huyan, yo estoy diciendo que los misioneros se quedan. Y yo le añado que otros también. Fernando. Bueno, voy a no comentar. No, simplemente, Fernando, una cosa muy breve. Probablemente habría otro 19% sobre la encuesta, como poco, de españoles que no compran esas zapatillas que tú decías. O sea que eso me parece el respeto a esa pluralidad y libertad que tú dices. Me parece la encuesta resultado normal. Y tenía 2 preguntas muy concretas. Primero, un comentario sobre les preocupa la intolerancia. Y yo creo que a muchos creyentes también les preocupa la intolerancia. Es más, yo sinceramente creo que en España hoy, si nos preocupa la intolerancia, lo que deberíamos de preocuparnos era por el nacionalismo, no por el hecho religioso. Pero, en fin, esa es otra discusión que nos lleva muy lejos. 2 preguntas muy concretas. Si no es para captar adeptos, ¿para qué hacen la campaña? Segunda, muy breve. Y segunda, ¿en qué está discriminado un ateo? Porque podría entenderlo para sensibilizar a la sociedad, porque piensan ustedes que en la sociedad española de hoy, estoy hablando de la sociedad española de hoy, no me cuente el franquismo que ya lo viví. En la sociedad española de hoy, ¿en qué está discriminado un ateo respecto a un creyente de cualquier cosa? Nos quedan 2 minutos, intervención para nuestros invitados. ¿Qué pregunta, perdón? No, que si no es para captar adeptos... ¿Para qué es la campaña? La campaña, lo he dicho desde el principio, es para visibilizar un problema que hay, que es el problema... Digas lo que digas, o diga usted lo que diga, es la criminalización que tenemos todos los ateos. Decir uno que es ateo, hay un dato que lo tengo aquí además, un dato de estadístico. El 46% de los jóvenes entre 15 y 25 años se declaran no religiosos. Pero sin embargo, solo, aunque es muy importante, el 8%, 7 y pico, no llega al 8%, nos definimos públicamente como ateos. Pero es que no ser no religioso no es ser ateo. Claro, no, por eso digo. No, pero sin embargo se queda en esa nebulosa difusa que es el agnosticismo o nada. Porque no está bien visto, está perseguido, está perseguido el que uno se declare públicamente como ateo. Perseguido, no estoy hablando policialmente, estamos en un Estado democrático, perseguido en las empresas, perseguido socialmente. Bueno, aquí estamos en un entorno que puede ser más... ¿Hay alguien que ha sido despedido por ser ateo? No. Vamos a escuchar, Fernando, nuestro invitado.
perseguidos no. Expreso mi respeto, Luis. Expreso, en segundo lugar, que quien cree en Dios atiende, sirve y ama a creyentes y no creyentes. Tercero, expreso que Dios sí existe, que no es contradictorio con la razón, que lo necesitamos, que tiene sentido la vida. Disfrutamos los cristianos y los creyentes de la vida, los cristianos en Cristo y con el prójimo, porque la vida es bella, rostro del Dios que es bello. En la vida, Luis, la vida está llena de preguntas, y a mí, y a miles y millones de personas a lo largo de los siglos, creer en Dios nos dan las respuestas, a veces más claras, a veces más oscuras, a esas preguntas. Bueno, se nos ha acabado. Padre, hay libros de ciencia mejores. Se nos ha acabado el tiempo. Ya sé que les hubiera gustado seguir, Luis, con el debate, y también a Jesús y al resto de invitados, pero como les digo, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho, Luis, que hayan estado esta noche explicando esta campaña, que dentro de unos días creo vamos a ver en otras ciudades. En Madrid el 27, y se está cerrando, si no hay ningún inconveniente, con Valencia, Sevilla y Granada de momento. Bilbao no tiene, también con Bilbao se intenta, pero inconveniente de intolerancias. Vamos, yo ya fuera de esto... el debate, Arsenio, que estaba ya cerrando. Fuera de esto, ya a tus Luis, me va a obligar a darle otro turno a Jesús, adelante. No, pero si estoy diciendo ya, si queréis fuera de esto, pues sí hay presiones. En Zaragoza de momento lo han rechazado. Oye, a Leo Bassi le han prohibido hacer su obra de teatro, que es una obra de teatro que defiende el laicismo, y se la han prohibido en un montón de ciudades. Bueno, nos vamos, lo siento, pero se nos ha acabado el tiempo. Arsenio, esto me lo vas a pagar. Nos vamos, pero les dejamos, como siempre, con las mejores imágenes de lo que ha ocurrido, Fernando, Esther y Berlín, de lo que ha ocurrido esta semana, en ese resumen que hace nuestro compañero José Manuel cada semana, imágenes de lo que ha ocurrido, y también el telediario, como siempre, con Alejandra Herrán. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y también al otro lado de la pantalla, y nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta la próxima semana.